Nunca pensé que mi matrimonio terminaría por una fiesta de cumpleaños, pero así fue. Yo estaba en la cocina, todavía con el pijama puesto, mirando los restos del pastel que había preparado la noche anterior, mientras Marcos, mi esposo durante 11 años, cerraba su chaqueta como si fuera a salir solo un rato. Pero esta vez no era solo un rato. Me miró con una expresión fría, sin rastro de emoción. Me llevo el coche y la guitarra. Tú quédate con la niña. Ni una explicación. Ni una conversación. Solo eso. La guitarra no era cualquier cosa. La compramos cuando nació nuestra hija Sofía. Marcos decía que algún día le enseñaría a tocar. Sofía dormía escuchándolo rasguear acordes suaves en el salón. A veces corría por el pasillo gritando que quería cantar como papá. Y ahora él la reclamaba como si fuera un objeto cualquiera. Yo me quedé paralizada. Intenté decir algo, lo que fuera, pero entonces apareció ella. Carmen. Mi suegra. Siempre lo suficientemente cerca para opinar, pero nunca para ayudar. Estaba apoyada en la puerta con una chaqueta azul marino impecable y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Bueno, dijo con una risa breve. Al menos alguien en esta casa sabe cómo organizar una fiesta decente. Ambos sonrieron. Sonrieron como si yo fuera el problema. Como si ser madre a tiempo completo en medio de una separación fuera el premio de consolación. Sentí que el aire desaparecía. Pero no grité. No lloré delante de ellos. Solo recogí un dibujo que Sofía había dejado sobre la mesa, los tres bajo un sol enorme, tomados de la mano, con globos alrededor. Luego caminé hacia el pasillo. Sofía estaba en su habitación, sentada en el suelo, coloreando con los auriculares puestos. Tenía 9 años. No sabía que su mundo estaba a punto de cambiar. Y en ese instante me hice una promesa. Nunca permitirá que piense que ella fue el problema. Que Marco se lleve el coche. Que Carmen crea que ganó. Yo me quedo con mi hija. Y la voy a proteger. Pero eso no es lo que realmente importa. Lo que cambió todo ocurrió semanas después, el día de la audiencia. La sala estaba llena. Marcos con su abogado. Carmen sentada detrás, con esa misma expresión de superioridad. Entonces Sofía se levantó. Pequeña. Silenciosa. Observadora. Se acercó al juez, respiró hondo y dijo: Señoría, ¿puedo leer lo que papá me escribió anoche? El silencio fue absoluto. El juez alzó una ceja. El abogado de Marcos perdió el color del rostro. Carmen dejó de sonreír. Y en ese momento, mi hija sostenía algo más poderoso que cualquier argumento legal. La verdad. Solo tenía 9 años. Pero había visto todo. Aunque para entender por qué ese instante lo cambió todo, tengo que volver al principio. Porque no fue una sola pelea. Fueron años. Años de comentarios pequeños pero constantes. Si Sofía lloraba después de que Marcos levantara la voz, era porque yo la estaba malcriando. Si yo pedía ayuda, era porque exageraba. Cuando dije que quería separarme, él contó que yo estaba emocionalmente inestable, que él solo intentaba mantener unida a la familia. Y la gente le creyó. Siempre lo hacían. Marcos era encantador. Sonreía fácil. Hablaba bonito. El tipo de hombre que llama, cariño, a la camarera y nadie lo cuestiona. Pero Sofía veía cosas que otros no. Veía cómo cambiaba su expresión cuando se cerraba la puerta. Veía cómo yo me quedaba en silencio cuando él entraba en la habitación. Notó que ya no me reía. No de verdad. Y cuando Marco salió de casa llevándose la guitarra como si nosotros fuéramos una etapa superada, Sofía no lloró. Esa noche se sentó a mi lado, abrazando la vieja púa que su padre había dejado atrás, y dijo en voz baja: Mamá, creo que papá ya no nos quiere mucho. Y fue entonces cuando entendí que ella sabía más de lo que imaginábamos. Ese fue el verdadero comienzo del final. Y sin saberlo, el inicio de la verdad saliendo a la luz.
Cuando la gente imagina a una madre soltera enfrentando una batalla legal, piensa en gritos, puertas golpeándose, vecinos llamando a la policía. Pero lo nuestro empezó en silencio. Un silencio espeso. Como el que queda después de una tormenta. Marcos se fue llevándose la guitarra y el coche, y una sonrisa que todavía me persigue en sueños. Cada cajón vacío. Cada percha sin su chaqueta. Cada espacio en el armario. La casa no estaba ruidosa. Estaba hueca. Sofía no preguntó mucho al principio. Seguía dibujando. Paisajes, estrellas, y a veces una figura con una guitarra enorme bajo un cielo naranja. Yo fingía que todo estaba bien. Compensaba demasiado. Desayunos con notas escritas a mano. Cuentos más largos por la noche. La dejaba dormirse en mi cama porque decía que volvía a tener miedo a la oscuridad. No había tenido miedo desde los 5 años. Nuestro pequeño piso de 2 habitaciones no era elegante, pero era nuestro. Había pintado su cuarto de azul claro y colgado luces en forma de estrellas alrededor del techo. Le gustaba decir que las estrellas la vigilaban mientras dormía. Trabajaba desde casa haciendo diseños para pequeños negocios del barrio. Carteles, menús, invitaciones. Apenas alcanzaba para pagar las facturas, pero me daba tiempo con ella. Y eso no lo cambiaría por nada. Las mañanas eran lo más difícil. Me despertaba y la encontraba ya vestida, sentada frente al desayuno, mirando el vaso de leche sin tocarlo. Antes saltaba por la casa preguntando cosas sobre planetas y volcanes. Ahora estaba quieta. Demasiado quieta. Yo sabía que estaba herida. Y no sabía cómo curarla. Cuando conocí a Marcos, era carismático. Seguro de sí mismo. Ambicioso. Yo tenía 24 años y trabajaba en una pequeña imprenta del centro de Valencia. Él vino a encargar unos folletos para su negocio, y se llevó mi número. En menos de un año estábamos casados. Cuando nació Sofía, yo ya había empezado a justificarlo. Pequeñas cosas. Olvidaba recogerme del trabajo. Hacía bromas sobre mi cuerpo después del embarazo. Decía que era humor. Yo decía que era estrés. Pero el estrés se volvió costumbre. Controlaba el dinero. La temperatura de la casa. La forma en que yo educaba a nuestra hija. Si Sofía se resfriaba, decía que era porque yo la consentía demasiado. Si tenía pesadillas, él murmuraba. Las niñas fuertes no lloran por tonterías. Fue entonces cuando empecé a dormir ligera, siempre alerta. No porque Sofía llorara, sino por si él levantaba la voz. La gente no veía esa parte de Marcos. Veían al hombre que organizaba reuniones familiares, que hacía brindis divertidos en cumpleaños. Carmen, su madre, lo adoraba. Una vez me dijo: deberías agradecer que mi hijo tenga paciencia contigo. Recuerdo mirarla y preguntarme cuántas mujeres habrían escuchado esa misma frase antes que yo. Yo estaba agotada. No solo por criar a una niña, sino por fingir. Fingir que éramos felices. Fingir que no me estaba haciendo pequeña dentro de mi propia casa. Fingir que Sofía no notaba nada. La gota final no fue dramática. Fue un martes cualquiera. Marcos llegó tarde, dejó las llaves sobre la mesa y preguntó si Sofía había terminado su proyecto escolar. Sí, respondí. Él asintió y dijo con total naturalidad: perfecto. No quiero que termine conformándose con poco, como tú. Lo dijo como si comentara el clima. Esa noche esperé a que se durmiera. Me encerré en el baño. Y lloré en el suelo frío. No porque estuviera triste, sino porque supe que ya no quedaba nada que salvar. Tardó varias semanas en irse definitivamente. Y cuando lo hizo, se llevó lo que quiso y dejó claro que no pensaba luchar por nosotras. Aquella frase suya seguía resonando. Tú quédate con la niña. Como si Sofía fuera una carga. Pero yo la quería. Porque era sensible. Inteligente. Atenta. Veía detalles que los adultos ignoraban.
Si Marcos no era capaz de valorar eso, entonces no la merecía. Lo que yo no sabía era cuánto había observado Sofía. Cuánto había guardado en silencio. Pero pronto lo descubriría. Y también lo haría el juez. La primera reunión legal fue en una oficina impersonal del centro, paredes beige, sillones de cuero oscuro y una planta artificial en la esquina. En aquella oficina beige del centro, Marcos se recostó en la silla y sonrió con calma. Porque soy su padre, dijo, como si esa frase resolviera todo. Fue ahí cuando entendí que esto no trataba de Sofía. Trataba de control. De ganar. De imagen. Y Marcos no estaba solo. Carmen empezó a meterse en todo. Correos, educados, pero venenosos. Solo quería asegurarme de que Sofía esté comiendo suficiente verdura. En la foto del colegio se la ve un poco hinchada. Espero que estés manteniendo cierta disciplina. Siempre disfrazado de preocupación. Luego empezaron las apariciones en el colegio. Marcos llegaba sin avisar, con una sudadera que decía, papá número 1, saludando a otros padres como si estuviera en campaña electoral. Le daba a Sofía zumos y barritas energéticas frente a todos. Ella sonreía, pero era una sonrisa rara. Incómoda. Por las mañanas ya no saltaba de la cama. En casa, empezó a hacer preguntas más difíciles. Papá dice que tú no quieres que lo vea, ¿es verdad? ¿Le dijiste que me da miedo cuando grita? ¿Está mal si lloro cuando extraño cómo eran las cosas antes? Esa última me rompió. Había empezado a dibujar escenas familiares, pero ahora siempre había una distancia entre nosotras. Como si alguien invisible estuviera en medio. Una noche se acercó a mí y susurró. Papá me dijo que no te lo contara, pero dice que lloras demasiado y que si vivo contigo siempre voy a salir mal. Me senté en el suelo del pasillo y la abracé. No lloré. Quería hacerlo. Pero no podía darle a Marcos esa satisfacción. En vez de eso, empecé a documentarlo todo. Guardé capturas de pantalla. Archivé mensajes. Imprimí correos donde Carmen cometía errores, como uno que decía: si Sofía no aprende firmeza, terminará siendo frágil como tu lado de la familia. Mientras tanto, Marcos se volvía más descarado. Mensajes a Sofía como: intenté verte hoy, pero tu madre dijo que no. Algún día entenderás quién realmente quiere pasar tiempo contigo. Era manipulación pura. Pero explicarle eso a un juez era como intentar demostrar que el viento tiene forma. Mi abogada, Lucía, fue clara. Sin algo concreto, los jueces buscan equilibrio. Necesitamos pruebas sólidas. Pruebas. Esa palabra me perseguía. Porque el daño de Marcos no dejaba marcas visibles. Era tono. Era insinuación. Era desgaste lento. Y Sofía se estaba desgastando. Faltaban 2 semanas para la audiencia. Cada noche organizaba mensajes, fechas, notas. Construía el caso más silencioso de mi vida. Hasta que una noche entré en su habitación y la encontré sentada en la cama, pálida, con la tablet en las manos. Mamá, creo que papá no quería que yo viera esto. Me la entregó. Deslicé la pantalla. Y sentí que el estómago se me hundía. Mensajes enviados por error. Marcos escribiéndole a alguien más. Que Sofía era demasiado sensible. Que cuando consiguiera más tiempo de custodia la enderezaría. Y el peor. Cuando todo esto termine, podré volver a mi vida de verdad. Sofía me miró con los ojos vidriosos. ¿Es mi culpa que no quiera estar conmigo? Sentí frío. Un frío real. No, respondí firme. Tú no hiciste nada malo. Nada. Él es quien está equivocado. Ella no quería consuelo. Quería verdad. ¿Leíste todo? Pregunté. Asintió. Intenté dejar de leer, pero no pude. Pensé que tal vez yo era el problema. No lo eres, dije de inmediato. No eres el problema. Nunca lo has sido. Y lo decía con cada parte de mí. Esa noche algo cambió. Hasta entonces yo solo estaba sobreviviendo. Ahora estaba lista para luchar. Esto ya no era solo una disputa legal. Era la dignidad de mi hija.
Y muy pronto, todos en esa sala tendrían que escucharla. Sofía me miró con una seriedad que no correspondía a sus 9 años. ¿Puedo enseñarle al juez lo que papá escribió? Tragué saliva. Sí, cariño. Él necesita saber la verdad. Los días siguientes fueron un torbellino. Lucía organizó todo para que las pruebas fueran admitidas formalmente. Creamos una línea de tiempo detallada, presentamos capturas certificadas y solicitamos que Sofía pudiera dar una declaración voluntaria. Mientras tanto, Carmen reapareció en el colegio. Un día intentó entregarle un regalo a la salida, una muñeca nueva y una tarjeta que decía: «Papá solo está luchando por ti». Sofía me dio la caja sin abrirla. ¿Por qué se siente como una trampa? Porque lo era. Informé del incidente. Lucía presentó una queja formal. Marcos, como siempre, respondió con mensajes acusándome de manipular a nuestra hija. Proyección clásica. No respondí. En lugar de eso, me concentré en Sofía. Cada noche hablábamos. No del juicio, sino de sus miedos, de sus preguntas, de lo que la hacía fuerte. La noche anterior a la audiencia no pudo dormir. Acostada a mi lado en la oscuridad susurró: ¿y si el juez no me cree? Le aparté el cabello de la frente. La verdad no necesita ser ruidosa para ser real. Solo habla desde tu corazón. Me tomó la mano con fuerza. A la mañana siguiente nos vestimos en silencio. Yo llevé un vestido azul oscuro y pendientes sencillos. Sofía eligió su uniforme del colegio, perfectamente planchado, y sus zapatillas rojas favoritas. Me hacen valiente, dijo. Fuera del juzgado, Lucía nos esperaba con el maletín en la mano. Marcos ya estaba allí, impecable con su traje gris. Carmen detrás de él, rígida como una estatua. No crucé miradas. Entramos. Firmamos. Nos sentamos. ¿Todavía quieres hacerlo? Susurré. Sofía asintió. Estoy lista. La sala era más fría de lo que esperaba. Paredes beige, olor a papel viejo y café. Pero lo que más recuerdo es el silencio. Ese silencio espeso antes de que el juez entre. Cuando el juez tomó asiento, todos nos levantamos. Revisó el expediente sin expresión alguna. Primero habló la abogada de Marcos. Pulida. Ensayada. Mi cliente solicita tiempo equitativo de convivencia, priorizando estabilidad emocional y rutina. Ha demostrado interés constante en el bienestar de la menor. Interés constante. No había llamado el día de su cumpleaños. No sabía que Sofía todavía dormía con una pequeña lámpara encendida. No conocía sus alergias. Me quedé en silencio. Luego fue nuestro turno. Lucía se levantó con calma. Señoría, solicitamos custodia principal física y legal. Hemos presentado documentación que demuestra comunicaciones preocupantes enviadas directamente a la menor. El juez alzó la vista. ¿Directamente a la niña? Sí, su señoría. Y con su permiso, Sofía desea hablar. Hubo una pausa real. El juez se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Estás segura, pequeña? Sofía me miró. Le di un leve asentimiento. Se levantó. Quiero decir algo. Su voz era suave, pero firme. El juez hizo un gesto para que se acercara. Ven, tómate tu tiempo. Caminó hasta el frente con su cuaderno en las manos. Le temblaban los dedos, pero estaba erguida. Más erguida de lo que la había visto jamás. Abrió el cuaderno. Respiró hondo. Mi papá me mandó unos mensajes. No creo que quisiera que los viera, pero los vi. Y creo que el juez debería saberlo. La sala quedó inmóvil. Lucía entregó las copias impresas al alguacil. El juez comenzó a pasar las páginas lentamente. Y Sofía empezó a leer. 2 semanas después de la audiencia, llevé a Sofía a desayunar a una cafetería pequeña cerca del puerto. Pidió tortitas con chispas de chocolate. Yo pedí café, y no lo toqué. Solo la miraba. Sus ojos ya no estaban apagados.
Reía cuando el bote de sirope hacía ese sonido ridículo al apretarlo. Usaba el tenedor como cuchara, igual que siempre. Por primera vez en meses, estaba en paz. ¿Lo hice bien?, preguntó con la boca llena. Sonreí. Lo hiciste mejor que bien. Dijiste la verdad. Y eso es lo más valiente que alguien puede hacer. Sonrió como si hubiera ganado un trofeo. Y, en cierto modo, lo había hecho. 2 semanas después llegaron los documentos finales. Custodia completa para mí. Visitas supervisadas para Marcos, condicionadas a evaluación psicológica y terapia familiar obligatoria. Marcos nunca inició el proceso. Desapareció. Sin llamadas. Sin mensajes. Sin apelaciones. Su abogado dejó el caso. Carmen tampoco volvió a aparecer. Supimos por terceros que Marcos se mudó a otra ciudad y empezó, de cero. Supongo que eso hacen algunos hombres cuando la verdad los alcanza. Huyen. Al principio esperaba algún movimiento inesperado. Pero el silencio se mantuvo. Y en ese silencio ocurrió algo increíble. Sofía volvió. Volvió a dibujar. Pero ahora eran cómics completos, llenos de color y personajes extravagantes. En uno me dibujó con capa roja y una espátula en la mano, salvando el día con tortitas y honestidad. Lo pegué en la nevera como si fuera arte de museo. Volvió a dormir toda la noche. Sin pesadillas. Sin miedo. Reía más. Volvía a hacer preguntas imposibles sobre el universo, el océano y si los dinosaurios tenían ombligo. La chispa regresó. Y yo volví a respirar. Acepté nuevos trabajos. Organicé mejor mis horarios. Empecé a ahorrar para clases de piano y deporte, cosas que antes eran imposibles entre abogados y terapia. Incluso me uní a un club de lectura. Nada espectacular. Solo mujeres cansadas, sanando, aprendiendo que la fortaleza a veces es silenciosa. ¿Odio a Marcos? No. No tengo espacio para eso. Lo que siento es tristeza. Por el padre que Sofía pudo haber tenido. Por el hombre que pudo haber sido un refugio y eligió el control. Pero ya no cargo con su peso. Lo dejé el día que mi hija se levantó frente a un juez y habló. A veces pienso en ese momento en la sala. No porque fuera dramático. Sino por lo que significó. Significó que su voz importaba. Que un niño puede ser escuchado y creído. Que el ciclo puede terminar. Marcos pensó que al irse se llevaba lo valioso. Creyó que dejaba atrás una carga. Pero yo me quedé con mi hija. Y seamos claros. Yo obtuve la mejor parte. Porque Sofía es valiente. Es honesta. Está creciendo sabiendo que el amor no se usa como herramienta de poder. Que la bondad no es debilidad. Ese tribunal no solo cambió un acuerdo legal. Nos devolvió la voz. Y nos devolvió la vida.